muy fino y eso, que no quiere, además fue muy consentido por su madre cuando muere su padre. Entonces él llega y no quiere ni siquiera montarse en un burro, pide un caballo, un mulo, y se le iba adelante a la trulla, o se quedaba detrás. Es decir, él era un tipo muy, en ese sentido, egocéntrico. Pero entonces cuando llega aquí a Misiones sufre un cambio al ver la realidad también que hay ahí. Eso no lo podemos olvidar. La realidad obrera, es decir, ustedes tienen que recordar que ya por el 1930 comienza en la Unión Obrera, comienzan las manifestaciones en contra del régimen, y entonces, bueno, él también ve esa otra cara de la moneda que no conocía, y eso de una manera u otra también lo marca. Y yo digo que acrecenta, es decir, su temperamento y su carácter, porque era definitivamente un hombre muy huraño. Los padres de su primera esposa lo rechazaban por eso, porque era un tipo muy huraño, muy... Y encima poeta. Sí, sí, y entonces pienso que todo eso, y como tú dices también, esa soledad del mundo, si se quiere, modernista, porque tenemos que recordar que él en sus inicios, toda su obra fue modernista. Entonces yo pienso que se sientan las bases para que él pueda escribir en ese tono trágico que nosotros conocemos. Yo creo que hay que ver el caso, lógicamente, el hecho de que Horacio Quiroga decidió vivir desde, bueno, una vida bastante activa en la selva. De hecho, hizo cosas bastante audaces con los hijos, para que los hijos aprendieran también a vivir en la selva. Pues nos los ponía, por ejemplo, en un derricadero a los dos niños, para que se aprendieran ellos mismos a protegerse. Lo dejaba amanecer en la selva, a pesar de las protestas de la madre, que eso llevó a la madre al suicidio, esa especie como de muro de contención que significaba Quiroga para ella darle a los hijos la educación que ella entendía que los hijos debían tener, y no esa educación bárbara que pretendía Quiroga. Un hombre que vive en la selva necesariamente tiene que tener sus influencias, y nosotros vemos los cuentos de Quiroga, los cuentos más importantes, A la deriva, La anaconda, El regreso de Anaconda, El hombre muerto, son cuentos de la selva. Entonces, vamos a ver cuáles otras influencias, además, porque no fue solamente el ambiente, el hábitat de la selva lo que influyó en él. Era un hombre que era un gran lector y que se había leído a los decadentes que nosotros tratamos aquí, se había leído a Mayramén, se había leído a Baudelaire, se había leído a Verlaine, ¿verdad? Y que perteneció a la parte ya final, a la parte en declive del movimiento modernista con su primer libro. Había leído a Baudelaire en Las Flores del Mar y a Baudelaire en las concepciones que tenía sobre la vida. Había leído a Kipling, a Rudyard Kipling, el inglés, en las concepciones que tenía sobre la selva, aunque hay dos concepciones importantes en términos de crítica, básicamente uruguaya, que son los que más conocen la obra de Quiroga. El caso de Alberto Zunfelde y de Emil Rodríguez Monegal. Más Zunfelde que Monegal, porque Monegal lo que hace hasta cierto punto es, digamos, copiar, estudiar a Zunfelde. Zunfelde dice, bueno, ¿cuáles son las determinantes para la literatura de Horacio Quiroga? Son muchas, comenzando por la literatura latinoamericana. Don Segundo Sombra, de Giraldes, Los de Abajo, del mexicano Azuela, Doña Bárbara, del venezolano Gallegos, así una serie de libros importantes que definieron ese culto a la naturaleza, que fue una etapa que se llamó la novela de la tierra, pero que fue también una etapa, una parte decadente del romanticismo. Por eso se dice que también Quiroga fue romántico. Si examinamos esas dos teorías, la de Emil Rodríguez Monegal y la teoría de Alberto Zunfelde, tenemos que estar acordes en que lo que se da con Quiroga, si bien es cierto que la selva es el ambiente propicio para desarrollar sus inquietudes, para desarrollar sus desmanes, su decadencia en términos espiritual, también la lectura, un hombre que era un gran lector, toda esa lectura conformó en él esa técnica tan
excesivamente depurada, si cabe el término excesivo en la depuración de un arte, como la que se pronuncia en la obra de Quiroga. Creo que todo eso hay que verlo. También yo creo que le influye su etapa de París. Yo creo que era un sitio obligado, porque París siempre ofrecía influencias a los escritores. Hemos tocado aquí un montón de escritores que de un punto del mundo u otro han llegado a París y su estancia en París les ha cambiado. Yo no sé si la bohemia o en esa época la influencia que había dejado, el pozo que había dejado los poetas decadentes, los poetas malditos, o esa cierta, como digo, bohemia que había en los cafés de París, las relaciones entre los propios escritores, yo creo que pesan en todos los autores. Y en Quiroga también. Lo que decís antes de La Selva influye de muchas maneras, porque hay una etapa en La Selva que le influye, le produce cierto éxtasis, le produce cierto impacto. De hecho, yo creo que él en esa época hereda, muere su padre y recibe la herencia y la dilapida, no la dilapida, la invierte en La Selva, porque él quiere la experiencia que había tenido con Lugones como simple fotógrafo, le produce una euforia y decide invertir allí, que por cierto, como decías tú antes, Ramón, fracasa estrepitosamente, igual que lo hizo como dramaturgo o como poeta o como novelista, lo hizo como industrial, no fue muy bueno en los negocios. Pero bueno, todo eso fue la amalgama que fue conformando un poco la trayectoria y por supuesto la obra que ahora veremos de Quiroga. Una cosa que es interesante, de la que es importante hablar, es que el Quiroga de los primeros cuentos es un Quiroga que todavía, para causar un efecto, utiliza un lenguaje. O sea, él utiliza un lenguaje donde él no presenta la situación, sino que él sencillamente, él cuenta la historia, pero no deja que los personajes en un sentido la desarrollen. Hay un cuento de él en la que, el título ahora no lo recuerdo, en la que un amigo muere y el amigo muere y él describe cómo ellos van cómo ellos llevan al amigo en un carruaje y él va describiendo el gesto que presenta el amigo y que luego el amigo, cuando lo están velando, es como si lo estuviera observando a ellos, y más tarde ellos salen huyendo del velatorio porque se dan cuenta que están solos, y cuando él llega a su casa, allá están los tres amigos de él y el otro amigo que había muerto esperándolo en la cama. Unos cuentos fantásticos, a imitación de Edgar Allan Poe, pero en ese primer momento todavía Quiroga no tiene ese dominio de la técnica que más tarde tendría en cuentos como El hombre muerto, en cuentos como La deriva, donde ya se nota que él es un maestro, que ya sabe lo que está haciendo. Incluso en la gallina degollada, que a pesar de ser un cuento terrible, uno va viendo como el proceso ese de los niños idiotas, de la niña, de la hermanita sana, o sea, ya ahí él es el Quiroga grande, pero anterior a eso hay muchísimos cuentos de Quiroga que realmente el maestro se está descubriendo, él se está encontrando a sí mismo como narrador, pero todavía no tiene ese dominio, todavía no es Quiroga. Además recuérdate que los primeros cuentos de Quiroga son cuentos muy cortos, cuentos que inclusive él tiene que escribir así por la falta de espacio en la revista literaria, en el periódico que él estaba escribiendo. Dicen sus críticos que no es hasta Los desterrados cuando realmente Quiroga se plantea como un escritor ya maduro y que puede y que realmente recoge el estilo verdadero de él. Sus cuentos, como tú dices, en La gallina de Goya, ¿cuál fue el que mencionaste? Que es un poco a la deriva, ¿no? Son fantásticos realmente también, tienen mucho de fantásticos. La gallina degollada no. La deriva. El hombre muerto. El hombre muerto no. En cualquier caso, ahí puede que sea el que dijiste ahora del velorio. Oh, sí, ahora el título no recuerdo. Tiene eso de las fantástico. Primeras connotaciones de lo que luego sería realismo mágico. Entonces, en esa época se estaba fraguando un poco y estaban coqueteando con ese tipo de relaciones, con el más allá, y aunque se narraba en primera persona, pero siempre quizá lo esotérico empezaba a tener cierto peso. Se estaba haciendo un poco a él mismo, pero ya, como decías tú, en La gallina degollada se ve, por un lado, la influencia de Poe
él se toma su tiempo en narrar muy despacio cómo la pareja, la mujer queda embarazada, tiene otro hijo, vuelve a ser subnormal y luego otro. Entonces él no lo hace. Los cuentistas de ahora somos mucho más rápidos, no nos gusta darle tantas vueltas pero eso crea cierto suspense, crea cierta inquietud. Bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Y cuánta desgracia? ¿Qué va a pasar? Para llevarnos luego a